Buenas noches, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, Cero Mentiras y a festejar todos el Día de la Raza. Bueno, ni idea de qué raza, porque aquí la única con algo para celebrar es la de Cristóbal Colón. Porque más que celebrar el mestizaje, aquí celebramos el colonialismo. Mientras muchas naciones latinoamericanas celebran este día reivindicando la cultura indígena, la nuestra se prepara para recibir a la realeza inglesa. Príncipe Carlos llegará a Bogotá el 28 de octubre. El objetivo de la visita es estrechar las relaciones entre los dos países y mostrar cómo el Reino Unido y la corona británica están apoyando diferentes proyectos en Colombia. No, qué tipo más desocupado. Yo me imagino a Santos soñando con una boda real, una unión, un matrimonio entre la Casa Santos y la Windsor. Aunque seamos sinceros, los ingleses no son tan amigos de mezclarse así como con cualquierita, ¿no? Santos no solo atiende a los colonizadores en audiencia real, así lo demostró hace unos años cuando en un 12 de octubre como este se acordó de los indígenas. El presidente Juan Manuel Santos visitó en el Día de la Raza el poblado indígena de San José de Maruamaque, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde anunció que el 25 de noviembre el gobierno nacional hará entrega de nuevos pueblos indígenas construidos en esta región. Una visita que fortaleció los lazos de amistad y de compromiso. Se va a inaugurar el pueblo Achuntucua, ¿así se pronuncia? En diciembre se va a entregar el otro pueblo, Mulcucuancungui. Gulcucucucuancungui. Bueno, a Santos se le enreda la lengua con cualquier otro idioma que no sea ese inglés británico que tanto le gusta, a nosotros también. Así que no nos ofendamos cuando los gringos nos hablen de Columbia, cuando le cambien el nombre a Santos por Chantos o a todos los latinos nos señalen como mexicanos. A Santos le faltaron 5 minutos en el avión para revisar el nombre de los pueblos wiwas, hoy de luto, pero le sobró tiempo en esa misma reunión para tocar un tema fundamental entre el Estado colombiano y los wiwas, el conflicto entre Israel y Palestina. Conversaciones en marcha donde Colombia puede poner su granito de arena. Yo estoy en conversaciones permanentes el día de hoy para ver si podemos acercar a esos dos pueblos, el israelita y el palestino, para que logren sentarse a dialogar. Creo que lo podemos hacer y eso para Colombia es muy importante porque significa que a Colombia la están reconociendo en todo el mundo. ¿Qué hacemos los colombianos mediando en un conflicto entre Palestina e Israel? Pues en cierta forma es un reconocimiento a Colombia. Eso. En vez de resolver los conflictos entre los indígenas con los paras, los guerrilleros, las mineras y el mismo Estado, que Santos resuelva el conflicto entre Israel y Palestina. Problemita tan fácil como dominar la lengua de los wiwas o acabar los dolores del mundo mameando coca en Naciones Unidas. Cero Noticias salió a ver si nuestros políticos están tan empapados de la cultura de sus antepasados como Santos lo está del conflicto árabe-israelí. Pese al olvido que han sufrido nuestros más de 90 pueblos indígenas que se aferran a su cultura luchando duras batallas contra las leyes que cobijan todo el territorio nacional. Pero ¿qué tan importantes son estas comunidades para nuestros políticos? ¿Qué tanto sabe del conflicto de Gaza? Yo creo que es un conflicto que nos está afectando al continente. Lo que sale en medios. Conflicto histórico. Para eso hay que remontarnos a cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas comunidades indígenas hay en Colombia? Eso sí no sé el número. No sé, pero son bastantes. No sé, no. No lo sé. Somos 102 pueblos indígenas. ¿Qué conflictos tienen ahorita las comunidades indígenas? Pues las comunidades indígenas tienen una muy grave. Ellos han estado en medio de la guerra, tanto de guerrilla con para como de guerrillas con Estado y Estado con los paramilitares. Pues nos han ido irrespetando. El proteger los derechos indigenistas se pasa por encima de los derechos de los demás. Hoy en día yo pienso que eso se tiene que evitar, porque si a mí me dicen que mis derechos, mi familia está aquí, yo digo, el primer español que vino cabal llegó hace 360 años, ¿a mí para dónde me van a devolver? Si yo no soy indígena. ¿Usted cree que para ser político uno necesita un poquito de malicia indígena?
Yo creo que sí. Uy, yo creo que sí. La malicia indígena es lo que tiene la política llevada del diablo. ¿Qué piensa de las 2 curules de afrodescendientes que quedaron en manos de 2 blancos? Yo no podría ir a ocupar una curul de indígenas aunque me reconociera como indígena, porque no lo soy. ¿No le parece que eso sería como la malicia indígena? Yo más bien diría corrupción. ¿Usted qué piensa de las 2 curules afros que están en manos de blancos? Malicia indígena. Bueno, y si usted ha escuchado de malicia indígena, entonces debe sentirse representado como colombiano. Pero no se deje llevar, malicia indígena es una trampa de la que gozan muchos de nuestros políticos. No, mucha malicia indígena, pero poca cultura indigenista. Solo nos faltó pensar que nuestros indígenas vienen de la India. Ese mismo 12 de octubre, el presidente no solo habló con los wiwas del conflicto entre Israel y Palestina, también celebró el Día de la Raza con sus otros mejores amigos, los gringos. El presidente Juan Manuel Santos afirmó este miércoles que hoy es un día histórico para el país, para los empresarios y para los trabajadores de Colombia, luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara el Tratado de Libre Comercio TLC, firmado en 2006. Aseguró que cuando se reunió con el presidente de Estados Unidos Barack Obama en septiembre del año pasado, se anunció que había entrado una nueva era entre las relaciones de las dos naciones y que ambos países iban a ser iguales en las negociaciones. ¿Iguales? Hombre, no. ¿Cómo así iguales en las negociaciones los gringos y nosotros? Muy oportuno esto de ser un igualado. Solo le falta decirnos que en 1492 los indígenas eran iguales a los españoles que los colonizaron. Que él es igual a los wiwas, a los que les regala pueblos y les moderniza la lengua, y que hicimos un negociazo al regalarle el país a los gringos con el TLC. Eso es lo que yo llamo una celebración del encuentro de dos mundos. Y mientras a nosotros nos enorgullece que Santos hable como un lord inglés, nuestros vecinos hacen gala de su dominio de lenguas indígenas, como el quechua. Hatun saludami mashikuna, wakikuna, panikuna, kairato ñucaca ashka, kushiyami kani, chaimanta ñucaca kaipi, perupi kani. Hatun saludami. Bien, suena bien el quechua de Correa, aunque le entendí lo mismo que a Santos. Ni pío. Lo que sí es claro es que los hermanos ecuatorianos nos llevan años luz en el dominio de lenguas indígenas y en soluciones al conflicto árabe-israelí. ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Del fin hasta el fin. A los wiwas les va a tocar aliarse con Marvel o con Gali Galiano para que finalmente alguien los escuche. Mientras Santos celebra la colonización de América con el TLC, el príncipe Carlos y otros inversionistas extranjeros, los países vecinos siguen una ruta bien distinta. En Argentina, el país donde radicaron al 99% de los indígenas, lo llaman el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Venezuela, Nicaragua y Bolivia festejan el Día de la Resistencia Indígena. Hemos pulverizado aquí en Venezuela aquel viejo, fabricado concepto de que había que celebrar un fulano descubrimiento de América. ¿Cuál descubrimiento de América? Habría que celebrar ningún 12 de octubre. Allá había una estatua de Colón y nos ponían a desfilar, a rendirle honores a Colón. Colón fue el jefe de una invasión. Chávez veía invasiones y submarinos gringos hasta en la tina de baño. Solo les faltó acusarnos de pitiyanquis por haberle puesto a nuestro país el nombre del primer imperialista, Colombia. A veces los deschavetados dicen la verdad, Gustavo. Cuando en pro de la descolonización se impuso la moda de tumbar los monumentos a Colón, Chávez se mostró magnánimo con la memoria del genovés y defendió lo que él mismo llamó la libertad de estatuas. Él fue el jefe de la invasión, Cristóbal Colón, y entonces aquí le hicieron estatuas. Yo no estoy llamando a que tumben las estatuas de Colón. No, aquí hay libertad de estatuas. En Madurolandia hay tanta libertad de estatuas que hasta Tiro Fijo tiene la suya. Aunque si las estatuas hablaran cansadas de oírlo, le dirían como el rey de España: ¿por qué no te callas? Callas. Y hasta ahí la libertad de estatuas. Más que a monumentos, el proyecto de descolonización de Chávez y sus amigos
ha recurrido a formas muy vivas de resistencia, por ejemplo, las Olimpiadas Indígenas. Palo encebado, corte de leña, cerbatana, rallado de yuca y prueba de fuerza de los 28 pueblos originarios que dijeron presente en los Juegos Ancestrales. Si esos juegos indígenas nos parecen absurdos, imagínense qué van a pensar ellos de juegos tan civilizados y con tanto rating como estos. Y mientras los gringos se hernian arrastrando tractomulas, destruyendo por placer o atragantándose con perros calientes, Santos celebra el Día de la Raza perpetuando la imagen de los indígenas como fabricantes de lindas mochilitas que les compran a 14.000 pesos para venderlas en 1,5 millones en los duty free de los aeropuertos. Cansados de estos atropellos, los paeses en el Cauca hace 2 años se enfrentaron a las Fuerzas Armadas para defender su territorio. Sitio sagrado no debe estar pisado por la bota militar de ningún ejército, tanto de izquierda como de derecha, de ningún, debe estar en la comunidad, en su sitio sagrado. Este es el Cerro de Berlín, municipio de Toribío, Cauca, ubicado en la cordillera occidental. Aquí se encuentra instalada una base militar móvil del ejército colombiano. Los militares se negaron a moverse del sitio y fue allí donde comenzó la confrontación. Ya nosotros con los bastones nomás, ustedes con el arma quieren disparar, quieren asustar. Y a partir de este momento, la Guardia Indígena tomará el control del territorio. En este conflicto entre indígenas, Estado, guerrilla, paramilitares, el único que parece encontrarle sentido del humor al asunto es este hombre. Cambiemos la violencia y los fusiles por narices de payaso. Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva. Deberían llevar a la fiscalía al fiscal. Una acusación que se extiende en el tiempo, como sanguijuela por alcantarilla. Dejar la bronca, bajar la rabia. Como organización. Eso lo propuso el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros rechazamos. Amigos del presidente Juan Manuel Santos. Y esta vez no vimos a Santos con su nariz de payaso, pero sí cuando se pronunció ante los enfrentamientos. Un presidente que los respeta, un presidente que los quiere ayudar, un presidente que quiere trabajar con ustedes. Hemos tenido que lamentar la desaparición de 256 indígenas en todo el país. También quiero decirles y pedirles perdón por esas víctimas, por esas violaciones de los derechos humanos de ustedes, los indígenas, por todas esas muertes, por todas esas violaciones que han venido sufriendo durante tanto tiempo. Me parece muy bien que Santos por fin pida perdón por 522 años de violencia colonial, aunque si de verdad quiere pedirles perdón, lo mínimo que puede hacer es organizarles al mejor estilo chavista sus Olimpiadas y el torneo Lucho Garzón para ver quién toma más chicha sin caerse. Ya podrán los indígenas organizar sus propios juegos gracias al decreto que acaba de firmar el gobierno, dándoles mayor autonomía a sus territorios, algo que hay que celebrar. Acabamos de firmar un decreto que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de ejercer el derecho constitucional de autogobernarse a nivel local, algo que estaba dispuesto en nuestra Constitución, en nuestra Carta, desde el año 1991. Bueno, pues ojalá esta buena nueva pueda aliviar un poquito el luto de siglos de colonización y ese duelo en que nos tiene la muerte de 11 indígenas wiwas y 6 aruacos, entre ellos 5 menores, por culpa primero de un rayo y luego de la avalancha. Así es, y mientras comunidades indígenas a lo largo del país siguen sufriendo las consecuencias del conflicto, la lucha por la tierra y ahora la furia de la naturaleza, los medios se vanaglorian de algunos indígenas que conquistan el mundo. Un líder amazónico visita a Manhattan. Qué lindo que los conservadores y protectores de derechos humanos se conmuevan con estas imágenes. No se sorprendan si en unos meses se impone en Nueva York una nueva tendencia retro hipster indie en donde todos los jóvenes anden con taparrabo. Y mientras los indígenas del Cauca hacen todo por deshacerse del Estado, los afrocolombianos del Pacífico suplican para que el Estado se asome a poner en orden la casa por fin.
Buenaventura está huérfana de Estado, afirma el director de las Voces del Pacífico. Bastante dolor Gustavo ha soportado ya una ciudad en la que aún resuena el eco macabro de las motosierras y de las casas de pique. Denuncian que casas de pique siguen operando en Buenaventura. En un debate en el Senado fue advertido que esos centros de terror estarían relacionados al proyecto de ampliación portuaria. Los grupos paramilitares adscritos a la estructura de la empresa instalaron o se tomaron una casa de una vivienda familiar que fue convertida en casa de pique. La comunidad tuvo que presenciar cómo allí a una señora ya adulta fue sometida a torturas y finalmente pues fue asesinada y arrojada al mar. Y uno que creía que las masacres a los indígenas durante la conquista, las torturas de Guantánamo, los desaparecidos de Pinochet, nuestros falsos positivos, todo eso era cosa del pasado. No señor, acá, sin drones, sin bombas atómicas ni civilizadas guillotinas, seguimos progresando y a punta de machete superamos a los más bárbaros de los bárbaros. Lo triste, Gustavo, es que ni los gritos de los torturados ni el escándalo mediático que se formó en marzo lograron hacer que se oyeran los reclamos de Buenaventura. Siguen las mismas. Lo cierto es que hoy no hubo debate. Y lo cierto, cuando reclamaba de no hacer el debate porque no están los ministros, porque no están los ministros. El ministro de Defensa intervino el tiempo que quiso y se fue. Y nos dejaron solos aquí. General Palomino, reconozco que usted está acá. David Luna y el director de DPS están acá. Pero insisto, este debate era para ministros y los ministros no vinieron. Los ministros no estaban en Buenaventura, pero tampoco en el Congreso. Es más fácil encontrar a Javier en el Congreso que al gobierno respondiendo. Esto es porque no están los ministros. El ministro de Defensa... Si Colón, sin querer queriendo, abrió nuevas rutas comerciales y unió al viejo mundo con el nuevo mundo, Buenaventura es ese lugar que conecta Colombia con los mercados internacionales. Esta estratégica ubicación de Colombia junto al potencial desarrollo que para el mercado mundial representa el Pacífico hacen de Buenaventura un puerto privilegiado. Para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, Buenaventura es un puerto protagonista del transporte marítimo internacional. Buenaventura para este puerto privilegiado, aunque lo único que tiene de privilegiado es este videíto, porque su destino se parece al de una prostituta pobre. Pasa de mano en mano, recibe poco y amanece sola. Es lo que hay. En Buenaventura ocurre justo lo que dice este libro célebre de economía. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan las naciones? En este sentido, el libro concluye que las naciones fallan porque sus instituciones son débiles y extractivas, es decir, son excluyentes, privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros y concentran el poder en una élite que actúa para su propio beneficio. Los verdaderos dueños de Buenaventura. 12 empresarios controlan un negocio que mueve el 60% de las exportaciones de Colombia, que representan $2.000 millones al año. Un enclave rodeado de una ciudad en miseria. Eso de sacar riquezas a través de un puerto y no dejar a cambio ni agua, ni alcantarillado, ni salud, ni educación, sino miseria y violencia, me suena a ese colonialismo puro y duro que hoy celebramos. Habrá que aplaudir la gesta de Colón, un visionario, el primer gran empresario que abrió el camino para que fraternalmente los unos jodiéramos a los otros. ¿Por qué el complejo portuario no le duele una muela? ¿Y por qué en el mismo territorio la gente se muere y la mutilan? ¿Por qué no me contestan eso? Yo quiero saber ya eso. Porque aquí en Buenaventura la juventud, un 80% son desempleados, desde mis hijos en adelante. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros los imaginamos que por ahí entra la violencia por el desempleo que hay aquí en Buenaventura. Señor presidente, el problema aquí no es de fuerza pública. El problema aquí es de alternativas para la gente, de trabajo para la gente. Aquí hay grandes inversiones. Y entonces, si la gente no tiene acceso a la salud, entonces le mandamos 3 militares, 3 fusiles. Si la gente no tiene agua, le mandamos 5 policías.
Si los niños no tienen escuela, ¿qué? ¿Le mandamos 10 miembros de la Armada? Queda claro que ni los indígenas, ni los afrocolombianos, ni los militares tienen motivos para celebrar. Por eso Cero Noticias salió a preguntarle a los colombianos cuál es entonces esa raza por la que tanto festejamos. Cero Noticias está en las calles para preguntarle a la gente si sabe qué se celebra este domingo y cuál es esa raza que los identifica para tanta celebración. ¿Usted sabe qué se celebra el domingo? Sí, claro, el Día de la Raza. Uy, no, ni idea. No, la verdad no. ¿El Día de la Raza? No, no tengo ni idea. El Día de la Raza. Ah, ok, sí, sí. No. Es el Día de la Raza. Pero es que no tengo claro cuál raza, si la blanca, la negra o la indígena. ¿Usted cuál cree? La blanca. Todas. No, en general eso no hay unificación, o sea, es todas. Blanca, negra, toda, cualquier raza. Normal, la raza en general, porque todos tenemos diferentes razas. Para mí solamente una raza humana, ¿no? Yo creo que eso es igual, todas las razas son iguales. Uy, no sé, la indígena. ¿Usted qué raza se identifica? ¿Con la blanca, con la negra, con la indígena? Con criollo, indígena, pues. Con la indígena. ¿Por qué? No sé, desde chiquita siempre he sido como más sensible y me ha interesado como más saber de ellos que de los negros o de otra. Yo con mi raza colombiana. Con la indígena. ¿Por qué? Por la raza, o sea, por la morenos, me refiero, ¿no? Afrocolombiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venimos de una descendencia, digamos, de hace tiempo, una descendencia africana. Indígena. ¿Por qué? Bueno, pues venimos de esa cultura, ¿no? Y para mí debemos sentirnos que orgullosos de nosotros mismos, ¿no? No sé, con la blanca. ¿Por qué? Pues porque soy blanca. No, la verdad es porque, no sé, por las costumbres y todo. Con la blanca. ¿Por qué? Por el color, creo. Yo me identifico con la raza negra. ¿Por qué? Pues porque somos indios. ¿Entonces no sería la indígena? Sí, la indígena, claro. ¿También? La indígena, claro. Tengo el pálpito de que el Día de la Raza solo lo celebran los mismos que festejan esta linda y sorpresiva noticia. Colombia, 7º lugar en el mundo en índice de oligarquía. Con este gran descubrimiento los dejamos para que después de todo sigamos celebrando, pues mañana es festivo. Nos vemos el próximo domingo con Cero Noticias, Cero Mentiras y esa buena aventura que ha sido nuestra historia desde los días de Colón y Colón, Colorado, este cuento se ha acabado.